Este salmo de Asaf, como te lo estaba comentando, hermanos, comienza al decir el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y hermanos, ¿acaso no podríamos unirnos en la gratitud del salmista y poder decir que nuestro Dios es bueno? Que incluso en estos días difíciles el Señor ha sido bueno. Y comienza al decir Dios es bueno. Y después de darnos esta verdad que es necesaria recordar, nos dice en el versículo 2, en cuanto a mí, Asaf dice yo, casi se deslizaron mis pies. Asaf nos abre su corazón, hermanos, y nos dicen, sabes, estuve a punto de abandonar mi fe, estuve a punto de alejarme de los caminos de Dios por poco y se deslizaron mis pies. Por poco y me aparto, nos dice Asaf. Por poco y retrocedo, por poco y me resbalo. Y como lo he dicho en repetidas ocasiones, me encanta la honestidad de las personas de la Biblia. Él no dice todo por aquí está maravilloso. No, él dice, sabes, estuve así de alejarme del Señor. Y con honestidad lo dice. Por poco y mis pies se resbalaban. Asaf es honesto y dice, casi me aparto. Y la gran pregunta es, ¿y por qué Asaf se iba a apartar de los caminos del Señor? Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, vemos en la Biblia un cristiano, un hijo de Dios, hermanos, Asaf, envidiando al impío, al hijo del diablo, al que vive en el mundo, al que no conoce a Dios, hermano. Qué tristeza que hayan hijos de Dios, hermano, que envidian a los impíos, a la gente que no tiene al Señor en su corazón, cuando me atrevo a decir que debería ser al revés. Por eso la Biblia dice en el Antiguo Testamento, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Glorioso el día cuando el inconverso diga, cómo quisiera la paz que tienen aquellos cristianos. Glorioso el día que digan, cómo quisiera tener la fe y la devoción, que incluso en sus incertidumbres y en sus dificultades, míralos, ahí están cantando. Míralos cómo se siguen encomendando a su Dios. Dios nos da esa clase de cristianos, pero así no era Asaf. Asaf dice, sabes, tuve envidia de la gente que no tiene a Dios, de aquella gente que no solo no tiene a Dios, sino que se burla de las cosas de Dios y a simple vista pareciese ser que les va muy bien, pareciese ser que no tienen congojas como los mortales, dice este salmo. Dios nos ayude, hermanos, a sentar el ejemplo hacia los inconversos. Mientras hacía el mensaje recordaba la historia de un predicador. Y este predicador, antes de ser predicador, un joven en la iglesia, le gustaba mucho el béisbol. Entonces él estaba jugando béisbol, los juegos eran el sábado. Y era tan bueno, él era el pitcher, que llegaron a la final y la final se jugaba en domingo. Y le dijeron sus amigos, oye, tienes que dejar de ir a la iglesia ese día, vente con nosotros. ¿Y sabes qué le dijo? Lo siento, pero primero está Dios. Se burlaron de él, le dijeron, estás bromeando, ¿verdad? Es la final y tú eres el pitcher, sin ti vamos a perder. Pues lo siento mucho, pero tengo que poner a Dios primero. Llegó el domingo, el partido era casi a la misma hora del servicio, pero alcanzaron a llegar antes sus amigos que comenzara el servicio. Y cuando estaban en el servicio le dijeron, ya por favor vente al juego y luego regresas al culto más al rato. Y le dijo, lo siento, pero tengo que poner a Dios primero. Uno de ellos en la puerta del templo lo maldijo. Por tu culpa vamos a perder el campeonato. Pasaron años en su vida. Dios en ese servicio habló al corazón de su vida. Él tomó una decisión muy importante, se convirtió en un predicador del evangelio, hermanos, y pasaron años y más adelante fue a predicar a una iglesia de Texas, este predicador. Estoy hablando de Jack Hyles.
Y fue a predicar y se le acercó una persona y le dijo: ¿te acuerdas de mí? Y le dice: discúlpame, pero no me acuerdo de ti. Y le dijo: yo era aquella persona que te maldijo en la puerta del templo. Y fue tanta tu convicción para las cosas de Dios que mientras te maldije y me fui, yo dije: cómo quisiera tener la convicción que Él tiene. Dios nos dé cristianos, hermanos, no que anhelen al inconverso, sino que el inconverso diga: cómo me gustaría tener la fe que Él tiene. Cómo me gustaría tener la determinación que Él tiene. Cómo me gustaría serle fiel a ese Dios que le cantan con tanta devoción, del cual predican con tanto entusiasmo. Cómo quisiera. Sin embargo, Asaf era quien envidiaba al inconverso, hermanos. Asaf tenía envidia de los malos. Asaf no entendía por qué hay gente allá afuera que se burla de las cosas de Dios y a simple vista les va bien. Hermano, ¿sabes que la sabiduría es ver las cosas como Dios las ve? Es la definición de sabiduría. ¿Y cómo nos falta ver las cosas, hermano, como Dios las ve? Mira lo que dice el versículo 11, Salmo 73, 11. Dice la escritura: y dicen, hablando de aquellos de los cuales Asaf tenía envidia: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Hermano, esta gente se burlaba de Dios. Y Asaf no entendía por qué hay gente mala allá afuera que no solo no cree en Dios, sino está en contra de las cosas de Dios, y al parecer le va mejor a los que viven piadosamente. Asaf no entendía por qué pasaba esto. Y sigue su queja, hermano, verso 12. Dice la escritura: he aquí estos impíos. ¿Notas el corazón detrás de esas palabras? Estos impíos. Y dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y vemos a un cristiano envidiando a un inconverso, hermanos. Qué tristeza. Hermano, uno como cristiano no debe envidiar. Debemos estar satisfechos con lo que Dios ha hecho con nosotros, porque vaya que Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso, mis hermanos. No es algo con lo cual uno nace, es algo que se aprende. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vayan a sus Biblias, hermanos, este pasaje es muy importante. Filipenses capítulo 4, versículo 11, mantengan su separación ahí en Salmo 73. Filipenses 4, 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, y mira lo que dice Pablo, pues he aprendido a, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Contentarme. El apóstol Pablo dijo: nací contento. ¿Sabes cómo nace todo ser humano? Llorando. Y cuando crece, llora y queja. No es algo con lo que uno nace, hermano. Y el apóstol Pablo nos dice: yo he aprendido a contentarme. Dios nos dé la gracia para aprender a contentarnos con Dios, hermano. Y dice la escritura: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Continúa la lectura: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. El apóstol Pablo nos dice: sé lo que es padecer dificultades y también sé lo que es tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado a estar saciado y para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y miren el glorioso siguiente versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, cada vez que usamos este versículo y no se usa en este contexto, se está usando como un pretexto. Hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa: si me va bien, todo lo puedo en Cristo. Y si padezco necesidades, todo lo puedo en Cristo. Debemos aprender a contentarnos y saber que Dios nos dará la capacidad para estar bien en las dos. Nadie nace contento, hermanos. Debemos aprender a contentarnos. Y todo lo podremos en Cristo, hermanos. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Dios nos da contentamiento, hermanos, y creo que es parte de lo que le faltaba a Asaf.
Más adelante veremos el proceso de lo que el Señor hizo en su vida. Pero 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice la Biblia: pero gran ganancia, de acuerdo a los ojos de Dios. ¿Cuál es la gran ganancia, hermanos? La piedad. La piedad significa una vida cristiana, leer la Biblia, caminar con Dios. Pero no solo leer la Biblia y caminar con Dios. Dice la Biblia, la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Pablo nos dice, y es el mismo escritor: he aprendido a contentarme. Y luego le dice a Timoteo: hey Timoteo, debes de vivir piadosamente, pero acompáñale el contentamiento. Y le dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y fíjate la conclusión, hermanos: así que teniendo sustento, qué comer, y vestido, y abrigo, vestido, qué vestir, estemos, ¿qué dice ahí? Contentos. Pregunta, hermanos: ¿Dios nos ha dado qué comer? ¿Dios nos ha dado qué vestir? Y dice la Biblia: estemos contentos con esto. Hermanos, tenemos tantos cristianos que dicen: pero es que ¿por qué Dios no me ha bendecido a mí? Pero es que ¿por qué Dios no me ha bendecido? ¿Qué significa la palabra bendición, hermanos? Nuestra manera de pensar debe cambiar. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Una persona me envió este versículo, hermanos, hace creo que 3 semanas. Y solamente medité en este versículo, hermanos, y qué contundente y poderoso es este texto. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que nos bendijo. ¿Dice que nos bendecirá? No, nos bendijo. Hermanos, ¿sabes que la petición, Señor, bendíceme? Hermanos, Dios ya nos bendijo. Y ve el texto: que nos bendijo, ojo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo Dios? Con toda bendición espiritual. Y dirías tú: pues ¿cuál que no ve todo lo que estoy sufriendo? Si supiera cómo me ha ido esta semana, ¿de qué bendición me está hablando? Te estoy hablando de Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición celestial porque Dios nos dio a Cristo, hermano. El tesoro del cielo, dice un himno, hermanos. Qué triste que pensamos que las bendiciones son cosas materiales y denigramos tener a Cristo. Las bendiciones más grandes, o la bendición más grande de esta vida, hermano, escúchame muy bien, es tener a Cristo. Regresamos a Asaf, hermanos. Salmos capítulo 73, versículo 12 nos dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y dirás: ¿y qué de malo tiene con pensar de esa manera? Versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Sabes qué dijo Asaf, hermano? Hay gente que ni busca de Dios y le va bien. ¿Para qué leo la Biblia? Hay gente que ni busca a Dios y pareciera ser que tiene menos problemas que yo. ¿Para qué sigo la vida cristiana? Hermanos, entendamos que Asaf cruzó por un momento muy duro. Y él dijo: en vano he limpiado mi corazón. ¿Cómo se mantiene un corazón limpio, hermanos? Leyendo su palabra, teniendo una comunión con Dios, arrepintiéndose al pecar, viviendo una vida separada. La Biblia sigue diciendo que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cuando Asaf, hermano, estaba pensando mal, ¿sabes qué dijo Asaf? ¿Para qué vivo para Dios? Es en vano. ¿Te das cuenta de lo duro, lo difícil, lo triste que estaba cruzando la mente de Asaf en ese instante, hermano? Todos conocen a alguien, hermanos, que tal vez alguien dijo: en vano fui al instituto bíblico. Es triste escuchar eso, hermano. Alguien que diga: en vano me guardé.
No, jamás debemos creer la mentira del diablo, porque cualquier cosa que hagamos para el Señor, hermanos, Dios lo ve. Y por eso nos exhorta, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, hermano, si no desmayamos. Y fíjate lo que dice ese verso 3, hermano. Nos dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él pensaba que todas las decisiones íntegras que había hecho en su vida habían sido en vano. ¿Para qué hice todo eso? Todo fue en vano. Qué duro es el salmo de Asaf, hermano. Nunca es en vano. Se ha predicado los miércoles: nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, y Él siempre nos ve y siempre vale la pena decidir para Dios, hermanos. Amén. Y mira hasta dónde llegó su pensamiento incorrecto. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Y entre comillas, hermano, porque solo los impíos hablan con maldiciones. Y Asaf llegó un momento al decir: y si hablara como ellos, dice el texto, hermanos, engañaría a la próxima generación. Y esto nos da una enseñanza tan grande. Tú debes de vivir por principios bíblicos, hermano, y debes de vivir para Dios, no solo por tu vida, sino que siempre hay alguien que te sigue. Y tú dirás: a mí hay alguien que me siga. Siempre hay alguien que te sigue, hermano. Tu familia, pero siempre hay alguien que está siguiendo tus pisadas. Y sé fiel y deja un buen ejemplo, no solo por ti, hermano, sino por las personas que están siguiendo tus huellas. Ahora, ¿qué hizo el cambio de Asaf, hermanos? Versículo 16, fíjate lo que dice: cuando pensé para saber esto, fíjate el versículo, hermano, velo, verso 16: fue duro trabajo para mí. ¿Sabes qué dice Asaf? Todo esto fue tan difícil entenderlo. ¿Cómo es que hay gente allá afuera que se burla de las cosas de Dios y no pasa por tantos problemas? Y yo, que trato de servirle, que trato de leer mi Biblia, que trato de guardarme del pecado, de alejarme de lo que al Señor no le agrada, parece ser que paso por tantas dificultades. Te voy a dar un consejo, hermano, si me lo doy a mí mismo. Siempre debemos examinar nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos, hermano, atrapados a la obediencia de Cristo y filtrarlos a través de su palabra. El pensamiento de Asaf no era un pensamiento bíblico, ni era un pensamiento que honraba a Dios, hermano. ¿Qué hizo el cambio en la vida de Asaf? Y conocemos este versículo 17 y vean el cambio en su vida. Los primeros 16 versículos, hermanos, son queja, son amargura, son lástima, son ¿para qué me guardé? ¿Para qué me sacrifiqué? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué hice lo otro? Y dice el verso glorioso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios. Hermanos, qué bendición que ya el día 15 vamos a poder abrir las puertas del templo, hermanos, porque hay algo especial de la casa de Dios. Yo sé que Dios está en todos lados, hermano, y así te subas al cerro más lejos, ahí mismo sigue estando Dios, pero hay algo especial de su casa, mi hermano. La Biblia dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. Yo noto a Asaf, hermano, que entró por el templo, hermano, tal vez con la cabeza agachada, y más que la cabeza agachada, con el corazón hecho garras y su mente quebrantada, y diciendo: ¿por qué hay gente allá afuera que se mofa de Dios y le va bien? ¿Por qué, Señor? Hasta que entrando en el santuario de Dios. Hermano, ¿qué escuchó en el santuario de Dios? Escuchó los cánticos de Sión y escuchó la palabra de Dios, hermano. Cuánta falta nos hace, hermanos, anhelar los atrios de Dios, escuchar su palabra, hermanos, entonar los himnos, porque va a ser lo único, hermano, escúchame, lo único que nos va a dar un pensamiento correcto y nos quitará un pensamiento antibíblico, como un buen cristiano, hermanos. Asaf no era un mal cristiano, era un buen cristiano, pero estaba cruzando por una racha muy mala en su vida. Hasta que entrando en el santuario, hermanos, gracias a Dios por su casa. Debemos anhelarlo, hermanos, si Dios permita, dentro de muy poco
que Dios haga ese cambio en nuestra vida al entrar en el santuario de Dios, hermanos. Escuchar su palabra, y yo creo, hermanos, que un mensaje puede influenciar tanto una vida, uno. No una serie de mensajes de 2 meses, un mensaje, hermanos. Y no por el predicador, hermanos, sino por esta gloriosa palabra, que es la que es predicada, hermanos. Para un mensaje, para alguien perdido, puede ser el día que encuentra a Cristo y es salvo. Pero también al cristiano, con un solo mensaje, hermanos, su manera de pensar puede cambiar. Hermanos, se puede someter a Dios y tener un pensamiento bíblico. Fue Dios quien escogió la locura de la predicación para salvar al creyente. Yo necesito predicación, hermano, porque nuestra carne tiende a pecar, nuestra mente tiende a divagar y pensar cosas foráneas de su voluntad. Pero entrando en el santuario, escuchando su palabra y alabando a nuestro Dios, Él cambia nuestra manera de pensar y nos dice: estás pensando mal, piensa de esta manera. Hasta que entrando en el santuario de Dios, hermanos, ¿qué fue el mensaje que escuchó? Léelo, hermano, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Entiendes de qué se predicó? Se tuvo que haber predicado el evangelio y se tuvo que haber predicado del cielo y del infierno aquel domingo que se congregaron, hermano. No sé quién haya predicado, pero sí sé que se predicó, porque el pensamiento de Asaf fue: comprendí que le va a pasar al malo. Comprendí que le va a pasar al impío. Comprendí que aquellos que se burlan de las cosas de Dios les va a ir muy mal, porque si no se arrepienten pasarán la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Y Asaf dijo: comprendí el fin de ellos. Entre comillas, entró a una iglesia bíblica, porque ya es rara la iglesia que predica en contra del infierno, y el infierno sigue siendo real, y bendito sea Dios que también el cielo es real, mis hermanos. Y entró en el santuario y escuchó el fin de ellos. Ojo, no solo el fin de ellos, también el fin de Asaf. Y eso alentó a Asaf, hermano. ¿Sabes qué dijo Asaf? Aunque pueda padecer dificultades, lo peor que me puede pasar es morir y caminar por calles de oro y puertas de perlas y ver a mi Salvador. Tal vez recordó aquel texto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Comprender el fin de ellos es comprender nuestro fin, hermanos, que estaremos alabándole por la eternidad, hermanos. Versículo 18 dice la Biblia, fíjate, hermano: ciertamente los has puesto en deslizadero. Está hablando del impío. Y Asaf dice: comprendí el fin de ellos, pero no solo su fin. Comprendí que los has puesto en deslizaderos, en una rampa que van camino a su destrucción. Hermanos, en asolamiento los harás caer. Versículo siguiente, hermanos: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Querido hermano, no te desesperes. Te recuerdo una cosa: hay un Dios en el cielo, hermanos. Y Asaf decía: ¿por qué hay gente allá afuera que se burla de las cosas de Dios? ¿Por qué, Señor? Y pareciera ser que no pasan tantos problemas, y trato de vivir para ti y siento un problema y otra congoja y otra. Date cuenta que hay un Dios en el cielo, hermanos, y mi Biblia dice que le dará a cada uno conforme a sus obras. Regresemos y aterricemos este pasaje, hermanos. Ahora, antes de eso, hermanos, vayamos brevemente al Salmos 11, porque le ocurrió lo mismo a David en este salmo. Salmos capítulo 11, versículo 1. Mira lo que dice David en este salmo, hermanos. Salmos capítulo 11, versículo 1. Nos dice la escritura, este es un salmo de David, y en este salmo él dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Versículo 2: porque aquí los malos tienden el arco. Él hablaba de esa gente mala, de esa gente impía que no busca al Señor, y nos dice: disponen sus flechas en oculto para satear en oculto a los rectos de corazón. Versículo 3: si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
Y pasó por un pequeño proceso, al igual que Asaf, hermanos, David. Sin embargo, mira su gloriosa respuesta del versículo 4. Él dice: Jehová está en su santo templo. Sabes que cambió su manera de pensar y él volvió a pensar en que Dios está en control. Y hermanos, hay un Dios. Y David dijo: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, hermanos, sus ojos ven. Él siempre nos ve, hermanos, aquí que tratamos de encomendarnos, de leer la Biblia, de hacer su voluntad. Sus ojos ven, hermanos. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová, versículo 5, hermanos. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia. ¿Qué dice ahí la Biblia, hermanos? Su alma de Dios, hermano, los aborrece. ¿Y sabes qué dijo el salmista David? No hay problema, hay un Dios que está sentado en el cielo y Él va a hacer su obra perfectamente, hermanos. No te desesperes. Recuerda que hay un Dios. Tal vez algún familiar tuyo, ahí vas otra vez a escuchar el mensaje, pues que no tuviste suficiente con el de en la mañana, y dile gloriosamente: nunca tendré suficiente, porque solo Cristo me satisface y quiero más y quiero más y quiero más de mi Cristo. Dios nos da esa clase de cristianos. Sin embargo, cuando hay esa clase de cristianos, tendrás algunos en contra de hacerlo, hermanos, te lo puedo asegurar. Regresamos a este salmo y aterrizamos el mensaje, hermanos. Salmos capítulo 73, versículo 21, dice la escritura. Fíjate, hermano, la honestidad de Asaf. Se llenó de amargura mi alma. Mi corazón sentía como punzadas. Hermanos, Asaf ni siquiera podía explicar lo que sentía. Y decía: de entrada me amargué. No solo me amargué, sino sentía punzadas en mi corazón. Siguiente texto, verso 22. Y empieza a hablar sabiamente. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero en medio de su congoja, hermanos, y de su lamento, verso 23 dice: con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. A pesar de que Asaf pasó por momentos muy difíciles, hermanos, date cuenta que Asaf nunca se alejó de Dios. Dios nos da cristianos, hermanos, que aun cuando no entiendas todo lo que está pasando y simplemente el ver las noticias y ver todo lo que está pasando en el mundo, hermano, nunca te alejes de Dios. Y Asaf dice: con todo y mi amargura y mi falta de percepción, dice la Biblia, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. Reconocía que Dios lo guiaba. Y lleguemos al corazón del mensaje de esta noche, hermanos. El título es la conclusión de Asaf. Ya vimos la condición de Asaf, hermanos, que era bastante mala. Y nos puede pasar, hermanos, si no tenemos el enfoque correcto. Pero ¿cuál fue la conclusión de Asaf? Versículo 25, miren qué versículo, hermanos, como que se merece un cuadro y ponerlo por ahí. Dice la escritura: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hermano, ¿te das cuenta del cambio de corazón que hubo en el salmista Asaf al decir: sabes, Dios es bueno? Sin embargo, casi se deslizaban mis pies porque vi la prosperidad del impío. Vi que ni siquiera buscan a Dios y parece que les va bien. Y cuando trato de buscar a Dios parece que tengo más problemas. Pero después de todo su valle de lágrimas, él dice: qué tonto era. ¿A quién más tengo en el cielo sino a ti? Debemos darnos cuenta quién tiene un cristiano. Un cristiano tiene a Dios, mi hermano, y gloria a Dios por eso. Ahora, no solamente la primera conclusión fue: ¿a quién más tengo en el cielo sino a ti, Señor? Mira la siguiente parte del versículo, hermano. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Van dos conclusiones muy buenas. Primer conclusión: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti, Señor? Segunda conclusión: fuera de ti nada más deseo en la tierra. Es Él el que nos bendijo con toda bendición espiritual, hermanos. Recuerda que no estamos en proceso de bendición, sino que somos bendecidos al tener a Cristo.
Hermanos, si tan solo entendiéramos lo que es vida eterna, lo que el Señor hizo por nosotros. No porque Él diera este versículo tan glorioso significa que se sentía bien. Mira el siguiente versículo, verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Hermano, después de decir, ¿a quién más tengo en el cielo sino a ti? Él es honesto, hermano, y dicen, sin embargo, mi carne y mi corazón desfallecen. Se sentía débil, hermanos, físicamente, pero en medio de su debilidad, él mismo decía, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, hermanos. Amén. Tercer conclusión de Asaf, versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué dice ahí? Perecerán. Primer conclusión, hermano. ¿A quién más tengo en el cielo sino a ti, Señor? Perdóname por ver a los impíos cuando yo debo verte a ti y ver que a ti te tengo en el cielo. Número 2. Nada más deseo en la tierra. En otras palabras, solo tú me satisfaces. Otro salmista diría ya en el 62, solo en ti está callada mi alma. Tercer conclusión, los que se alejan de ti tienen que perecer. Puso sus ojos en esas personas, hermanos, que se burlan de las cosas de Dios. Y Asaf dijo, esa gente tiene que perecer un día. Y nos dice la Escritura, los que se alejan de ti perecerán. Dios tratará con ellos. Y hermano, déjame decirte algo muy claro. Dios sabe tratar con las personas, hermano. No te impacientes, hermano, y deja a Dios hacer su obra. Y la última y gloriosa conclusión de Asaf, hermano. Versículo 28. Pero, en cuanto a mí. Ya habló del impío, ya habló de su amargura, ya reconoció, hermanos, que tenía al Señor en el cielo. Pero el último versículo, la conclusión de Asaf fue: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Tal vez alguien me diga, ya deja las cosas de Dios. Tal vez alguien me diga, ya suelta la Biblia, ya no regreses a la iglesia. Cada quien puede sacar el resultado que él quiera, pero Asaf dice, para mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermanos, qué buena conclusión. E incluso en un momento difícil, date cuenta que el sendero cristiano, el camino de la santidad, el sendero de la fe, es un camino personal, hermano. Gloria a Dios que el Señor nos da santos para acompañarnos en este camino. Sin embargo, es una decisión personal siempre. Un predicador decía, si no aprendes a caminar solo con el Señor, no vas a caminar mucho tiempo. Se llama Tony Hudson, hermanos. Y es cierto. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Aunque pases por pruebas, el acercarte a Dios es el bien. Hermanos, aunque pases por dificultades, el acercarte a Dios es el bien. Aunque el impío prospere, el acercarse a Dios, hermano, es el bien para nosotros. Y fíjate cómo lo cierra. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Y si hoy no se puede, al menos públicalas, hermano, para publicar todas tus obras. Aunque pasamos por desánimos, hermano, y seguiremos cruzando desiertos, valles oscuros y batallas, Dios guíe nuestra mente a llegar a la misma conclusión que llegó Asaf. Número 1, ¿a quién más tengo en el cielo sino a ti? Número 2, nada más que a ti deseo en la tierra. Número 3, el que se aleja de ti perecerá. Número 4, para mí el acercarme a Dios es el bien. Y quinto y último, he puesto toda mi esperanza. Yo no sé dónde la pongas tú, y esa es tu decisión, pero yo he puesto mi esperanza, toda mi esperanza en Dios. 5 conclusiones gloriosas de la vida de Asaf.
Dios nos conceda que estas mismas sean nuestras conclusiones. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Tomemos un minuto, hermanos, o dos para orar. El piano va a comenzar a tocar y si Dios nos habló en alguna parte de este mensaje, hermanos, y de su palabra, tú y yo seremos probados y cruzaremos, hermanos, dificultades al igual que Asaf. Y hermanos, y me encanta nuevamente ver la honestidad de las personas en la Biblia. Asaf dice: me amargué. Asaf dice: en vano guardé mi corazón. ¿Para qué? ¿Para qué todo este esfuerzo de servirle? ¿Para qué este esfuerzo de guardarme y vivir en rectitud para Dios? En vano he hecho todo eso. No, querido hermano, no creas la mentira del diablo. Nunca es en vano. Cada vez que tomamos el teléfono y vemos un mensaje, cada vez que abrimos la preciosa palabra de Dios, cada vez, hermanos, que inclinamos una oración al Señor, nunca es en vano. Nunca es en vano. ¿Cuándo cambió todo? Hasta que entrando en el santuario de Dios, hermano. Hasta que escuchó aquellos cánticos de Sión y escuchó el mensaje ser predicado. Asaf tuvo 5 conclusiones. Y pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia de tenerlas. La primera conclusión que Asaf tuvo fue: ¿a quién más tengo en el cielo sino a ti? Oh, hermanos, Dios nos ayude a pensar como el salmista cuando él dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Número 1, ¿a quién más tengo en el cielo sino a ti? Número 2, nada más deseo en la tierra. Qué triste, hermanos, que concluyamos que las bendiciones son cosas materiales. Oh, no, hermanos. La Biblia dice que no estamos en proceso de bendición. Mi Biblia dice que tenemos toda bendición espiritual porque Dios nos dio a Jesús, hermanos, el regalo del cielo. Tercera conclusión, ¿sabes? Asaf dijo: aquellos injustos que se alejan de Dios y lo tienen en poco serán destruidos. Hay un Dios en el cielo, hermano, y te lo repito, hay un Dios en el cielo. Cuarta conclusión que Asaf tuvo: para mí, yo no sé qué haga alguien más, y especialmente no sé qué harán los impíos, pero para mí el acercarme a Dios es el bien. Hermano, qué mejor conclusión pudo haber tenido Asaf y tú y yo. Dile: Señor, yo te voy a buscar tu rostro, yo voy a seguir buscando tu voluntad, buscándote en oración, cantando aquellos cánticos de Sión. Y quinta conclusión: he puesto toda mi esperanza en Dios. Si la ponemos en cualquier otro lugar, hermanos, viviremos frustrados. Pero si ponemos toda nuestra confianza en Dios, hermano, Él nunca nos va a defraudar. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Ciertamente eres bueno, comenzó este salmo de Asaf, Señor. Y incluso cuando podamos llegar a tener pensamientos incorrectos como los tuvo Asaf, ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra y a saber que a quién más tenemos en el cielo sino a ti. Y fuera de ti nada deseamos en la tierra. Yo te pido, Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas, que cambies nuestra manera de pensar, Señor, y poner nuestra esperanza en ti. Y Padre, a saber que para nosotros es bueno buscarte. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo. Amén.